Con aquellas alas torpes y anacrónicas, erguidas como estandartes maltratados, un tren de aterrizaje fijo como si fuera un soldado inmóvil y esos descomunales faldones de rueda que sobresalían de sus flancos como si fueran cicatrices de otra época. El Westland Lysander recortaba su figura contra los cielos oscuros de la Segunda Guerra Mundial como un fantasma de hierro fuera de su tiempo. Su silueta, más propia de un biplano que había olvidado sus alas inferiores, era una declaración de nostalgia en una guerra que no toleraba los errores ni los rezagos. Una libélula de acero que fracasaba con estrépito en casi todos los roles de combate que se le asignaron. No tenía la velocidad para eludir la furia acerada de los cazas de la Luftwaffe. No tenía la agilidad para lanzarse en picado con bombas mortales, ni la sutileza para escabullirse en misiones de reconocimiento. En aquellos días negros de 1940, cuando Francia caía bajo el peso de una tormenta de fuego y metralla, casi 90 de estas aeronaves, con su aspecto extravagante, fueron reducidas a chatarra ardiente en cuestión de semanas. Y sin embargo, como si la ironía quisiera jugar su mejor carta, el Lysander escondía una virtud que nadie sospechaba, su habilidad para surgir, como un milagro, donde ninguna otra aeronave podría soñar siquiera con posar sus ruedas. Un don de despegue y aterrizaje corto que lo convertía en un ángel caído capaz de redimirse en las sombras. A medida que la guerra descendía hacia su fase más oscura, esta peculiaridad lo transformaría de patito feo despreciado a la más letal herramienta en la clandestinidad británica. El Westland Lysander había nacido en los años 30, fruto de una época en la que las máquinas aún se construían con una mezcla de cálculo y poesía. Era lo que se conocía como una aeronave de cooperación con el ejército, una criatura diseñada no para brillar en solitario, sino para trabajar en el engranaje más amplio de la guerra terrestre. Reconocimiento, observación de artillería, enlace, mensajes en cápsulas lanzadas al viento y bombardeos ligeros, esa era su modesta ambición. Todo comenzó como respuesta a la especificación a punto 39/34 del Ministerio del Aire británico. Los ingenieros de Westland Aircraft Works se sumergieron en una laboriosa danza de planos y cálculos, buscando las claves que definirían el diseño perfecto para una aeronave que debía ser los ojos y las manos de las tropas en tierra. Fue un ejercicio de fe, un intento de traducir las necesidades del campo de batalla en las entrañas y alas de un aparato volador. Era joven, casi impetuoso, pero su ambición parecía forjada en acero. W.W. Petty, el brillante director técnico de Westland, se movía con la determinación de un hombre que ya vislumbraba su nombre grabado en la historia de la aviación. Años después, ese mismo genio crearía maravillas como el English Electric Canberra y el Folland Gnat, pero en aquel momento su mirada estaba fija en un desafío más inmediato: vencer a los gigantes de Hawke, Avro y Bristol en la feroz carrera por la innovación. Con una astucia que desmentía su juventud, Petty buscó respuestas en los hombres que vivían con las nubes bajo sus alas. Pilotos de la RF, hombres curtidos por el viento y la altura, le ofrecieron sus anhelos disfrazados de requisitos técnicos. Querían una aeronave que fuera como una extensión de sus sentidos, con un campo de visión amplio como el horizonte, un manejo preciso en las velocidades más bajas y la capacidad de emerger o desaparecer de la Tierra con la agilidad de un zorro en la nieve. Petty no trabajaba solo. A su lado estaba Arthur Davenport, el diseñador jefe de Westland, quien compartía su obsesión por convertir sueños en metal. Juntos, con los deseos de los pilotos resonando en sus mentes, comenzaron a dar forma a una propuesta que no solo competía, sino que aspiraba a redefinir las reglas del juego. Y el tiempo les dio la razón. La investigación de Petty se convirtió en su piedra angular, y el Ministerio del Aire aprobó la construcción de un prototipo en junio de 1935. Apenas un año después, como si la velocidad del diseño presagiara la ligereza del vuelo, el prototipo estaba listo para mostrarse al mundo. Lo llamaron P.8. El diseño, al principio, desconcertó a muchos. Era una criatura peculiar, como un anacronismo mecánico perdido en una era de elegancia aerodinámica. Con sus alas altas como brazos en posición de rendición, un tren de aterrizaje fijo que parecía clavado en el pasado, y enormes faldones de rueda que lo hacían ver pesado y torpe, el P.8 parecía un extraño en un mundo donde los cazas elegantes como el Hurricane y el Spitfire ya comenzaban a robar el protagonismo.
Pero debajo de esa fachada anticuada había un alma brillante, tecnológicamente adelantada a su tiempo. Sus alas, que a primera vista daban la impresión de una gaviota en pleno vuelo, escondían un estrechamiento inverso inusual hacia la raíz. Era un diseño engañoso, que sugería curvas donde en realidad había rectas, y que servía múltiples propósitos con una elegancia que los libros de ingeniería no siempre pueden capturar. No eran solo formas, esas alas altas ofrecían algo más que estética. Desde las alturas, el piloto podía observar la Tierra con una claridad que casi desafiaba la lógica, ideal para las tareas de cooperación con el ejército. Pero era más que un ángulo de visión. Las alas incluían innovaciones que rozaban lo milagroso para la época, solapas de ala totalmente automáticas y flaps ranurados que, como si entendieran la voluntad del piloto, reducían la carga de trabajo durante los despegues y aterrizajes. Era una máquina que combinaba la visión de futuro con un guiño al pasado, una contradicción en vuelo que prometía mucho más de lo que su aspecto dejaba entrever. Las innovaciones a veces parecen susurrar secretos en lugar de gritar su presencia, y eso era precisamente lo que hacía el diseño del P.8. Sus alas, trabajadas con precisión casi artesanal, funcionaban en sintonía con un plano de cola de incidencia variable, un elemento que parecía concederle al avión la gracia de moverse en cámara lenta. En una maniobra que bordeaba lo mágico, podía posarse sobre pistas improvisadas a apenas 65 millas por hora. Los pilotos que tuvieron el privilegio de domar aquella máquina recordarían su descenso no como el de un ascensor, directo y brusco, sino más bien como el de una escalera mecánica, suave, controlado, casi deliberado. Sus alas, cubiertas de tela, guardaban un equilibrio casi poético entre ligereza y resistencia. Allí, en los puntos donde los puntales se anclaban, se volvían más gruesas, como si adoptaran la filosofía de una fortaleza que concentra su fuerza donde más importa, un principio también usado en la aeronave de transporte Stinson Reliant. Esa misma lógica se extendía al resto del avión. El fuselaje delantero estaba hecho de duraluminio, una aleación fuerte pero liviana que daba agilidad sin sacrificar seguridad, mientras que la parte trasera, de acero inoxidable, soportaba las tensiones con una fuerza discreta pero implacable. Todo estaba pensado para un propósito: mantener el peso bajo, maximizar la eficiencia del combustible y extender el alcance, atributos imprescindibles para las largas y solitarias misiones de reconocimiento que marcarían su destino. Y luego estaban los faldones. Esos faldones de ruedas sobredimensionados, que para algunos eran una rareza estética, se revelaban como un triunfo de la ingeniería funcional. Allí se albergaban montajes para ametralladoras Browning, accesorios para instalar alas removibles que podían cargar bombas o canisters de suministros, y el propio tren de aterrizaje principal. Era una lección de versatilidad camuflada bajo una apariencia tosca. Este tren de aterrizaje no era solo una estructura cualquiera, estaba montado en un tubo de electrón con forma de U invertida, una proeza de extrusión metálica sin precedentes en la época. Este diseño no solo soportaba los puntales de las alas, sino que contenía resortes internos para absorber impactos y garantizar que cada aterrizaje, por brusco que fuera, resultara estable. El 15 de junio de 1936, el prototipo de esta peculiar criatura surcó el aire por primera vez. El aeródromo de Westland en Yeovil, Somerset, fue testigo de un momento que quedaría grabado en la memoria de los presentes. A los controles estaba Harold Penrose, el piloto de pruebas jefe de la compañía, un hombre acostumbrado a lidiar con la incertidumbre que acompaña a cada primer vuelo. El Ministerio del Aire, que había observado con escepticismo inicial, quedó impresionado. La agilidad del avión en los despegues y aterrizajes cortos les hizo imaginar nuevas posibilidades, y en septiembre de ese mismo año aprobaron un pedido inicial de 144 unidades. Para diciembre, un segundo prototipo P.8 estaba listo y realizó su primer vuelo el día 11. Las pruebas se extendieron hasta 1937, afinando cada detalle, puliendo cada innovación. Y luego llegó el momento de darle un nombre. En un gesto que resonaba con la tradición, el avión fue bautizado en honor a un héroe de la antigüedad, el Lysander, llamado así por el almirante espartano que, con astucia y determinación, derrotó a la flota ateniense en la guerra del Peloponeso. Así, este avión que había comenzado como un diseño inusual, un experimento que algunos veían con desdén, se convirtió en algo más.
No solo un aparato de guerra, sino un símbolo de cómo las ideas audaces y los riesgos calculados pueden transformar lo improbable en lo extraordinario. Antes de continuar con esta historia, ¿sabías que hay una sociedad oculta que ha marcado el origen de todas las guerras de la humanidad y que aparte ha decidido quién será el ganador y el perdedor incluso antes de que empiecen? Si quieres saber más de lo que te estoy diciendo, ve al enlace de la biografía cuando termines este vídeo y descúbrelo. Ahora sí, continuemos con el vídeo. En junio de 1938, en los cielos tranquilos de Old Sarum, el escuadrón número 16 de la RF recibió al Lysander Mark I, sustituyendo al envejecido Hawke Audux. Era como si el tiempo hubiera trazado un círculo, dejando atrás lo viejo para dar paso a lo que prometía ser el futuro. En los meses siguientes, otras unidades también adoptaron esta aeronave, un ave mecánica armada para la batalla con una ametralladora Lewis o Vickers K de .303 pulgadas montada en la cabina trasera. Bajo sus alas, podía cargar hasta 500 libras de bombas, además de 4 bombas más ligeras de 20 libras suspendidas bajo el fuselaje trasero. Pero el Lysander no fue solo un artefacto británico. Al cruzar el Atlántico, también encontró su lugar en la Real Fuerza Aérea Canadiense. Allí, una mezcla de unidades construidas en Gran Bretaña y otras ensambladas bajo licencia en Malton, Ontario, por National Steel Car, se integraron en el esfuerzo aéreo, tejiendo una conexión transatlántica de acero y propósito. Mientras los primeros Lysanders se desplegaban en los campos, en Westland ya se gestaba la evolución. El Lysander Mark II emergió con el motor Bristol Perseus, un corazón de válvula de camisa más potente que prometía mayor rendimiento. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, la mayoría de los escuadrones de la RAF ya habían sustituido los Mark I por esta nueva generación. Luego llegó octubre, y con él, el rugir del cuerpo expedicionario británico cruzando el Canal de la Mancha, acompañado por 4 escuadrones de Lysanders. A principios de 1940, un quinto escuadrón se unió a la lucha. Entonces, comenzaron las pruebas reales, las que no figuran en los manuales ni se miden en simulacros. Sobre los cielos de Francia y los Países Bajos, los Lysis, como los apodaron con afecto y cierta ironía, se enfrentaron a la implacable Luftwaffe, mientras el avance alemán se extendía como una sombra inevitable. En papel, los Lysanders eran observadores y bombarderos ligeros. En la práctica, eran blancos. Su baja velocidad, incluso en un mundo en guerra, los hacía lentos. Su armamento, más que un recurso, era una carencia. Incluso cuando volaban con escoltas de Hurricanes, no podían esquivar la ferocidad de los cazas enemigos. Los alemanes no tardaron en notar esa vulnerabilidad, y los cielos se convirtieron en un campo de caza donde los Lysanders caían como presas fáciles. Mayo y junio de 1940 fueron meses oscuros. De las 175 aeronaves desplegadas en Europa, 88 fueron reclamadas por la Luftwaffe en victorias aéreas. 30 más quedaron reducidas a cenizas mientras permanecían en tierra, vulnerables, indefensas. En una misión fatídica para lanzar suministros a los soldados sitiados en Calais, un escuadrón compuesto por Lysanders y Hechters sufrió una derrota devastadora. 14 de las 16 aeronaves enviadas no regresaron, cayendo una tras otra como si el destino las hubiera señalado con un dedo cruel. El Lysander, que había prometido tanto en sus días de calma, ahora encontraba su realidad en las horas más despiadadas de la guerra. No era solo una máquina que fallaba, era una narrativa de esperanza enfrentada a la realidad de los tiempos, una metáfora de lo que ocurre cuando la innovación se encuentra con un enemigo que no juega con reglas predecibles. Aunque el Lysander había mostrado promesas en los días de calma, cuando la guerra aún era un eco distante, sus limitaciones quedaron al desnudo frente a la brutalidad de la Blitzkrieg alemana. En los cielos hostiles de 1940, sus fallas no eran meras grietas técnicas, eran abismos. Arthur Barratt, el comandante en jefe de las Fuerzas Aéreas Británicas en Francia, lo resumió sin rodeos: totalmente inapropiado para la tarea, se requería una aeronave más rápida y menos vulnerable. Las palabras eran un epitafio prematuro para una máquina que había aspirado a tanto. El año avanzaba, y con cada mes, el Lysander se hundía más en la obsolescencia.
Si en 1936 había parecido anticuado en comparación con los cazas de tren retráctil que ya rugían en los cielos, ahora, en plena guerra, era poco más que una reliquia. Las decisiones llegaron rápido, como siempre ocurre en tiempos de conflicto. El Lysander fue retirado del frente, desplazado por aeronaves más modernas, más veloces, más adaptadas a la realidad despiadada de los combates. Los Curtiss P-40 Tomahawk y los North American P-51 Mustang, con sus cámaras y motores potentes, asumieron el papel de reconocimiento. Por otro lado, las pequeñas y ágiles Taylor-Craft Auster, fabricadas en Gran Bretaña, tomaron las riendas en la dirección de artillería. En agosto de ese mismo año, Westland presentó el Lysander Mark III, una versión que, aunque nueva, ofrecía menos de lo que la guerra demandaba. Más lento, más rezagado, parecía un esfuerzo vano por salvar lo insalvable. Para mediados de 1941, el Lysander había sido relegado a tareas casi humillantes: remolcar blancos para prácticas de tiro y lanzar balsas salvavidas a aviadores caídos en el canal. Era una sombra de lo que una vez había sido, un artefacto condenado a la irrelevancia, otro fracaso más en la lista de la aviación británica junto al Fairey Battle y el Blackburn Rock. Y sin embargo, justo cuando parecía que el destino había sellado su sentencia, ocurrió lo inesperado. Contra todo pronóstico, la peculiar criatura de Westland encontró una segunda oportunidad, una resurrección. No como un actor secundario, sino como un protagonista en la intrincada trama de la guerra secreta. En agosto de 1941, los Lysanders que aún quedaban en Gran Bretaña fueron reasignados al Escuadrón 138 y más tarde al 161. Su misión era única, casi poética en su ironía. Estas aeronaves subestimadas y desdeñadas se convertirían en agentes secretos aéreos al servicio del Ejecutivo de Operaciones Especiales, ESO, de Gran Bretaña. Mientras estos escuadrones utilizaban diversas aeronaves para lanzar suministros en paracaídas, el Lysander emergió como algo más que un simple transportista. Era un héroe improbable, un lobo con piel de oveja. Sus habilidades para despegar y aterrizar en pequeñas pistas improvisadas, muchas veces detrás de las líneas enemigas, lo convirtieron en la elección ideal para misiones clandestinas. En su vientre de metal transportaba operativos encubiertos, equipos vitales y bombas. En sus alas invisibles llevaba esperanza. Allí donde pocos podían llegar, el Lysander se aventuraba con valentía y precisión. Más allá de sus entregas, estas aeronaves también llevaron a cabo misiones de rescate. En la oscuridad de la Europa ocupada, descendían como ángeles de metal para recoger a tripulaciones derribadas antes de que el enemigo pudiera atraparlas. Era una danza peligrosa, un juego de sigilo y rapidez en el que un segundo podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. En esos vuelos, el Lysander dejó de ser un fracaso, se convirtió en un símbolo de ingenio y resistencia, un recordatorio de que incluso en los días más oscuros, siempre hay una oportunidad de redención. Para poder ejecutar estas operaciones clandestinas, verdaderos actos de funambulismo aéreo en tiempos de guerra, los Lysander tuvieron que pasar por una serie de transformaciones casi quirúrgicas. La primera fue una cuestión de camuflaje, inicialmente pintados en un negro mate que parecía perfecto para fundirse con las sombras nocturnas, pronto revelaron una peligrosa paradoja. Desde ciertos ángulos, el negro mate no los ocultaba, los delataba, brillando traicioneramente bajo la luz de la luna. Así que se corrigió el error. Las secciones superiores adoptaron patrones de verde y marrón, un mosaico que más tarde evolucionó al verde y gris, dejando el negro reservado únicamente para la panza, esa parte que casi siempre se negaba a ser vista. El alcance, ese dios implacable que dicta la supervivencia de toda aeronave, se amplió con tanques de combustible adicionales, aferrados al fuselaje como si fueran pulmones externos. También apareció una pequeña escalera fija, una línea de escape que permitía a los militares varados subir rápidamente, aunque la rapidez no siempre significaba seguridad. La cabina trasera, por su parte, se transformó en un espacio que oscilaba entre lo funcional y lo claustrofóbico. Allí, un banco orientado hacia atrás y un estante diminuto permitían llevar hasta 3 pasajeros, aunque la incomodidad era un precio fijo del boleto. En circunstancias extremas, se podía apretar a un 4º pasajero, pero solo si estaba dispuesto a renunciar a la dignidad y acurrucarse en el suelo metálico.
El peso también era enemigo, y para enfrentarlo, se hizo un sacrificio que rayaba en la temeridad. Las ametralladoras, esas guardianas de acero, eran retiradas con frecuencia. Así, el Lysander quedaba expuesto, vulnerable, un cordero que volaba en un bosque lleno de lobos. Las misiones que emprendían estas aeronaves no eran simplemente arriesgadas, eran actos de fe y precisión. Confiando únicamente en un mapa, una brújula y la frágil claridad de la luz lunar, los pilotos navegaban por cielos oscuros que parecían extenderse hacia el infinito. Solo volaban durante las noches de luna llena, y esta sincronización astronómica les valió un apodo nuevo, casi poético, el avión de la luna. A su vez, los hombres y mujeres que manejaban estas máquinas fueron bautizados como los Escuadrones de la Luna, nombres que resonaban con un aire de misterio y tragedia. Las zonas de aterrizaje, esos pequeños parches de tierra escondidos tras líneas enemigas, eran preparadas con antorchas de llama por miembros de la resistencia. Pero incluso esta aparente guía celestial era traicionera. Los pilotos estaban entrenados para desconfiar de las señales, porque los alemanes, siempre astutos, habían aprendido a imitar la hospitalidad de sus enemigos. Antorchas mal alineadas, patrones de bengalas que parecían demasiado perfectos o campos que no coincidían exactamente con los informes podían ser trampas mortales. En esos casos, los pilotos, cargando no solo sus vidas sino también las de sus pasajeros y la esperanza de quienes esperaban su llegada, abortaban el aterrizaje. Volvían al aire, al frío mortal del cielo nocturno, dejando atrás una promesa rota pero evitando el abrazo letal de una trampa tendida por el enemigo. Las pistas de aterrizaje de la resistencia, esas grietas ocultas en el paisaje enemigo, eran tanto un salvavidas como una trampa mortal. No eran simples campos de pasto, eran escenarios de incertidumbre, donde el eco de una emboscada podía surgir en cualquier momento. Los soldados alemanes, con la paciencia cruel de un depredador, esperaban al acecho, dejando que la aeronave tocara tierra y cargara a su preciosa tripulación antes de revelar su presencia con un golpe devastador. Para los pilotos del Lysander, despegar de territorio enemigo no era solo un acto de pericia técnica, era una lucha contra el tiempo y el destino. Con los motores rugiendo al límite, empujaban el control de refuerzo hasta sus últimas consecuencias, arrancando al avión del suelo como si huyeran de un abismo. Cada segundo ganado en el aire era una segunda más lejos de las balas, de la muerte, de la captura. Y, sin embargo, en este teatro de riesgos extremos, el Lysander demostró una resistencia casi milagrosa. A pesar de su vulnerabilidad, se ganó una reputación que desafió la lógica. Mientras que las probabilidades eran crueles para los agentes del Ejecutivo de Operaciones Especiales, con 118 de los 418 enviados encontrando su fin, el modesto Lisi acumuló un récord casi inexplicable. Solo un Lysander fue derribado sobre Francia. Incluso cuando la suerte parecía haberse agotado, el azar intervenía de formas casi cómicas. En marzo de 1942, un piloto se vio obligado a realizar un aterrizaje forzoso en territorio enemigo, y aunque no logró destruir la aeronave antes de abandonarla, el destino tuvo la última palabra. Los alemanes, triunfantes, cargaron el Lysander en un camión para transportarlo a su base y estudiarlo. Pero antes de llegar, el camión se encontró con un tren en una colisión que destrozó tanto al vehículo como al avión. Así, el diseño que podría haber sido un regalo para el enemigo se convirtió en un amasijo de metal irreconocible, negándoles cualquier oportunidad de replicarlo. El Lisi, ese avión que alguna vez fue objeto de burla por su pésima tasa de supervivencia, se transformó en una especie de fantasma ingenioso. La aeronave, que parecía condenada al fracaso, encontró su redención en el arte de evadir la captura. No era solo un avión, era un puente vivo entre la Gran Bretaña libre y la Europa ocupada. A través de él, 101 operativos se deslizaron detrás de las líneas enemigas, mientras que 128 almas fueron rescatadas y devueltas a salvo a casa. En ese delicado equilibrio entre la vida y la muerte, el Lysander voló más alto de lo que sus detractores jamás imaginaron, convirtiéndose en algo más que una máquina. Se transformó en símbolo de esperanza, ingenio y supervivencia. En total, 1.786 Lysanders fueron producidos, y su presencia no se limitó a las Islas Británicas. A lo largo del mundo, su rugido se escuchó en cielos tan distantes como los de Australia, Egipto,
Finlandia, India, Irlanda, Polonia, Portugal, Sudáfrica, Turquía, Estados Unidos y la Francia Libre. Cada uno de esos aviones, aunque anticuado para muchos, se convirtió en un símbolo de resistencia, operando en el calor del conflicto y en los rincones más remotos del planeta. Cuando la guerra parecía ser un recuerdo lejano, el último respiro del Lysander llegó en la Guerra de Palestina de 1948, cuando fue utilizado por los egipcios en su enfrentamiento contra Israel. Pero incluso cuando los ecos de la Segunda Guerra Mundial se desvanecieron, la aeronave no desapareció por completo de la historia. En Canadá, encontró una segunda vida, volando por los cielos como una herramienta del sector civil, aplicando pesticidas como parte de Westland Dusting Service. Hoy, el Lysander, aunque ya no lucha en los cielos, sigue siendo una leyenda viviente. Sus alas, que alguna vez cortaron las corrientes de aire en misiones de alto riesgo, ahora se despliegan con orgullo en varios museos del mundo, recordando a todos la historia de un avión que desafió las expectativas. En los espectáculos aéreos, sus vuelos, aunque menos peligrosos, aún capturan la atención, como si cada despegue fuera una reverencia a aquellos que alguna vez pusieron en él su esperanza, su fe y, a veces, su vida. Este vídeo está bien, pero, si estás interesado en conocer perspectivas menos exploradas sobre las guerras mundiales y obtener información detallada acerca de la historia de Alemania y Estados Unidos, te invitamos a visitar el enlace en la descripción. Descubre datos históricos y análisis que te proporcionarán una visión más completa de estos eventos cruciales y su impacto en la actualidad. Haz clic en el enlace para profundizar en estos temas fascinantes. No olvides suscribirte al canal, dar like al vídeo y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestra próxima historia.